Buenas tardes. En esta ocasión voy a presentarles otros elementos de la sintaxis de Python, uno muy sencillo que permite dentro de una lista saber si todos los elementos son iguales, si todos los elementos que conforman una lista son de la misma, son el mismo dato. Entonces voy a compartirles pantalla para ir a nuestro Jupyter Notebook. Y voy entonces a crearle entonces una lista de Python. Y vamos a utilizar tres modos de determinación. Si los elementos de una, vamos a mostrar tres modos mm, en los que podemos, con los que podemos determinar si los elementos de la lista, de una lista dada, son los mismos. Bueno, entonces no necesitamos importar ninguna librería porque solamente utilizaremos las funciones incorporadas de Python. No necesitamos ninguna librería, ni a NumPy, ni a Pandas, ni nada más. Entonces, creamos una lista L. Recuerden que las listas se delimitan entre corchetes y ponemos todos sus elementos iguales, por ejemplo, a 5. Entonces, 5,5,5,5,5. Entonces, ahí todos son iguales. Entonces, ponemos es una lista de elementos iguales que tiene 2, 4, 5 elementos. Es decir, su longitud da 5. Entonces, bueno, pongámosle otro elemento más para que la longitud de la lista no coincida con el valor de los elementos que he guardado en ella o de la información que he guardado en ella. Entonces, en este caso tendríamos entonces 2, 4, 6 elementos en la lista, es decir, su longitud es 6 y, y cada uno de los elementos que la componen es 5. Es una manera de saber si todos son iguales. Pues podemos hacerlo con la función all. Es la función all asociada a Python, donde dice, bueno, ¿será que todos los elementos de la lista L son iguales al primero? Entonces ustedes, bueno, pues ¿será que todos los X son iguales a, a L de 0, al primero, a L de 0, al primero? Para X en L. Pues eso estamos viendo, hombre, ¿será que todos los X de la lista son iguales al primero? Si obtenemos un true, un valor booleano verdadero, es porque efectivamente todos son los mismos, son iguales. Y si obtenemos un false es porque todos, al menos uno, al menos dos, no son iguales. Aquí vamos a, corremos y nos dice que true. Ahora cambiamos el valor, por ejemplo, de 5 a 3 o a 13. Bueno, entonces ya tenemos false, ya no todos son iguales. Esta es una manera pues de determinar si todos son iguales. Otra manera muy bonita, muy sencillita es utilizando la función set que convierte listas en conjuntos y luego la función list. Entonces es como si esta lista L la convirtiera en un conjunto y como conjunto recuerden que los elementos del conjunto asociado a L que tiene datos 5 y 13, los únicos datos distintos son 5 y 13. L, cuando lo transformas en conjunto, va a ser un conjunto de solo dos elementos, el 5 y el 13. Entonces, al convertir ese conjunto otra vez a lista, me va a quedar una lista con solo dos elementos. Si todos fueran iguales, quedaría una lista con un solo elemento y preguntaría, hombre, si al convertir la lista original en un conjunto y volverla a transformar en una lista, obtengo una lista con un solo elemento, entonces es porque todos los elementos son iguales. De lo contrario, no. Entonces, bueno, es decir, convertamos con la función set a L en un conjunto. Si queremos ver eso, pues miren que nos queda entre llaves 5 y 13. Y luego apliquemos la función list a ese conjunto y vemos que obtenemos 13,5.
y ahora una lista que tiene los elementos 3, 6, 5, una lista más reducida. Y, y si preguntamos si esa lista tiene longitud, len, de esa lista, de esa nueva lista, es igual a 1, pues si obtengo un true, entonces todos son iguales, y si obtengo un false, entonces debe ser que al menos dos son diferentes. Entonces miren que obtuve un false. Mire que si ya cambio todos por iguales, ya en este caso voy a obtener un true. Miren, esto es una forma muy bonita, me parece a mí una muy bacancita. Y la tercera, para ver si todos son iguales, es con la función, utilizando la función count, que me cuenta cuántos elementos de la lista son iguales a uno dado. Entonces, bueno, pues para la lista aplico el método count, count, y le digo, bueno, ¿cuántos elementos de L son iguales a el primero? ¿Cuántos elementos son iguales al primero? Pues 6. En este caso 6, porque ya todos son iguales. Y si todos los que son iguales al primero son tantos como el número de elementos de la lista, pues es porque todos son iguales. Entonces le pregunto, hombre, ¿será que este número, el número de todos los que son iguales al primero, coincide con la longitud de la lista? Pues entonces todos son iguales, es decir, obtengo un true. Entonces ya con eso, miren la tercera, tres formas, una con la función all, otra con la función set, y la función list, y la última con la función, el método count, que es una función, y la función length. Todas nos van a arrojar como respuesta en este caso valores booleanos. Bueno, entonces miren que en todas, como todos son iguales, me obtengo true. Y si en la lista cambio los valores, pongo aquí un valor, una cadena de caracteres, entonces ya no todos van a ser iguales. Entonces, con el primer modo, con la función all, obtengo false. Con la función list y la función send, obtengo un false. Y con la función count y la función len, obtengo false. Es decir, no todos son iguales. Así vemos que efectivamente tenemos tres modos de saber si en una lista todos los elementos son iguales. Eso es muy importante en ciencia de datos porque hay veces queremos saber si todos los datos contenidos en una lista son iguales. Muchas gracias.